Hay lugares que parecen existir fuera del tiempo. Sitios que no aparecen en los mapas correctos, que cambian de nombre según quien pregunte, y que cargan un silencio tan profundo que resulta imposible ignorarlo. Durante el día pueden parecer inofensivos, incluso abandonados, pero cuando llega la noche algo en ellos despierta. No es un ruido claro, ni una sombra definida, sino una sensación antigua, persistente, que se instala en el pecho como una advertencia que nadie logra explicar del todo. A las afueras de una carretera secundaria, olvidada por el tránsito moderno, se alza una estación de tren que dejó de funcionar hace más de 40 años. El edificio conserva la estructura original, ladrillos oscurecidos por la humedad, ventanales rotos cubiertos por tablas torcidas y un andén que se extiende hacia la nada, invadido por maleza seca. Ningún tren pasa por allí desde hace décadas. Sin embargo, algunos conductores aseguran haber visto luces encendidas en mitad de la madrugada, justo cuando la niebla cubre los rieles oxidados y el mundo parece quedarse sin sonido. Quienes viven en los pueblos cercanos evitan mencionar el lugar. No por superstición infantil, sino por costumbre heredada. Generaciones enteras han aprendido a no acercarse después del anochecer, a no mirar demasiado tiempo cuando atraviesan la carretera, a no responder si alguien cree escuchar un silbato lejano en horas imposibles. Nadie recuerda exactamente cuándo comenzaron las historias, pero todos coinciden en algo inquietante. Siempre hablan de personas que entraron y nunca regresaron igual. Una noche de invierno, cuando el frío endurecía el aire y la luna apenas lograba atravesar las nubes, un vigilante de carreteras recibió el aviso de que una luz permanecía encendida dentro de la vieja estación. No era la primera vez que ocurría, pero sí la primera en que alguien aceptaba comprobarlo de cerca. El trayecto hasta el edificio estuvo acompañado por una quietud antinatural. Ni insectos, ni viento, ni el sonido distante de animales nocturnos. Solo el crujido del asfalto bajo las ruedas y una sensación creciente de que algo esperaba al final del camino. Al detenerse frente al andén, la linterna reveló polvo suspendido en el aire, como si el lugar hubiera sido perturbado hacía apenas unos minutos. La puerta principal, que durante años permaneció cerrada, estaba entreabierta. No había señales de forzamiento, ni huellas visibles en el suelo, solo una oscuridad espesa detrás del umbral. El tipo de oscuridad que no parece ausencia de luz, sino presencia de algo más profundo. Al cruzar el interior, el olor a metal viejo y madera húmeda llenó el ambiente. Los bancos continuaban alineados como si aún esperaran pasajeros que jamás llegarían. Un reloj detenido marcaba una hora imposible de verificar. Y, en algún punto lejano del edificio, algo produjo un sonido seco, breve, suficiente para romper la ilusión de abandono. No fue un eco natural. Tampoco el ruido del viento. Fue demasiado preciso, demasiado consciente. Entonces apareció el primer indicio de que aquel sitio no estaba vacío. Sobre el mostrador cubierto de polvo, una marca reciente atravesaba la superficie, como si unos dedos hubieran sido arrastrados lentamente de un extremo al otro. La capa acumulada durante décadas estaba interrumpida por una línea limpia, fresca, imposible de explicar con el paso del tiempo. En ese instante, la sensación se volvió innegable. La estación no solo conservaba recuerdos. Parecía conservar presencia. Y en algún lugar, más allá de los pasillos oscuros y las vías muertas, algo comenzaba a notar que no estaba solo. El silencio dentro de la estación no era natural. Tenía una densidad extraña, como si absorbiera cada pequeño sonido antes de permitirle existir. El aire permanecía inmóvil, pesado, cargado de un frío que no correspondía con la temperatura exterior. Cada paso sobre el suelo de madera producía un crujido amortiguado, apagado demasiado rápido, como si el edificio no quisiera que nada interrumpiera su quietud. La luz de la linterna avanzaba con dificultad entre columnas agrietadas y carteles antiguos que aún anunciaban destinos que ya no figuraban en ninguna ruta ferroviaria. Los nombres de aquellas ciudades parecían pertenecer a otra época, a un mapa distinto, tal vez a un tiempo que dejó de existir sin que nadie lo notara. Algunas letras estaban borradas, otras deformadas por la humedad, formando palabras incompletas que resultaban inquietantemente familiares sin llegar a ser reconocibles. Más adentro, el pasillo principal conducía hacia las antiguas oficinas de control. Las puertas permanecían cerradas, aunque ninguna mostraba señales de haber sido asegurada. Había algo incorrecto en esa quietud ordenada, como si el abandono no hubiera ocurrido de manera gradual, sino de forma repentina, interrumpiendo una rutina que jamás tuvo oportunidad de terminar. Papeles amarillentos seguían sobre los escritorios.
Un abrigo colgaba detrás de una silla. Una taza de cerámica descansaba junto a un cuaderno abierto en la última página escrita. No había polvo sobre el borde de esa taza. La mente intenta buscar explicaciones cuando algo rompe la lógica cotidiana. Quizá una visita reciente, algún curioso, un refugio improvisado durante la lluvia. Sin embargo, el resto del lugar permanecía intacto bajo décadas de olvido. Solo ciertos objetos parecían resistirse al paso del tiempo, como si hubieran sido tocados hacía apenas unos instantes. Entonces llegó el sonido. Lejano al principio. Suave. Rítmico. Un golpe metálico que recordaba al ajuste de ruedas sobre rieles. Tan débil que podía confundirse con la imaginación, pero demasiado constante para ser ignorado. Provenía del exterior, desde la dirección de las vías que ya no conectaban con ningún destino activo. Un lugar donde ningún tren debería aparecer. El sonido se detuvo de forma abrupta. Después, algo diferente ocupó su lugar. Un silbato bajo, prolongado, distorsionado por la distancia. No era fuerte, pero tenía una cualidad perturbadora. Parecía antiguo. Como si hubiera viajado a través de años de silencio antes de llegar hasta ese punto exacto. El tipo de sonido que no solo se escucha, sino que se siente en la piel, provocando una tensión inmediata imposible de explicar con palabras. Las ventanas del pasillo vibraron apenas un segundo. Luego todo volvió a quedar inmóvil. Al girar hacia el andén, la linterna iluminó las vías oxidadas cubiertas de hierba seca. No había movimiento visible. Ninguna luz acercándose. Ninguna máquina detenida en la distancia. Solo la niebla acumulándose lentamente sobre el metal, extendiéndose como un manto que ocultaba el horizonte. Sin embargo, algo había cambiado. La marca sobre el polvo del mostrador ya no era una sola línea. Ahora había dos. Paralelas. Recientes. Como si otra mano se hubiera apoyado junto a la primera, observando en silencio. La lógica comenzó a perder consistencia en aquel lugar. No de forma brusca, sino lenta, casi imperceptible, como una grieta que se abre en silencio antes de romperlo todo. La segunda marca sobre el polvo no solo confirmaba una presencia reciente, insinuaba algo peor. Indicaba compañía. Algo que había estado allí el tiempo suficiente como para moverse sin prisa, sin miedo a ser descubierto. El aire se volvió aún más frío mientras la linterna recorría el andén. La niebla ya no permanecía estática sobre las vías, sino que avanzaba con una dirección definida, deslizándose hacia la estación como si respondiera a una llamada inaudible. Cada segundo que pasaba hacía más difícil distinguir dónde terminaba el exterior y dónde comenzaba el interior. El límite entre ambos parecía desvanecerse. Entonces ocurrió algo imposible de ignorar. Uno de los viejos carteles colgados del techo comenzó a balancearse lentamente. No había viento. No había movimiento alrededor. Solo ese vaivén suave, constante, como si alguien hubiera pasado junto a él unos instantes antes. El sonido metálico del balanceo resultaba hipnótico. Cada oscilación marcaba el tiempo de una manera irregular, rompiendo la sensación de abandono absoluto. Era la prueba de que algo interactuaba con el espacio, aunque no pudiera verse. Algo que no necesitaba mostrarse para hacerse notar. Más allá del andén, la oscuridad entre los árboles se volvió más densa. No era simplemente falta de luz. Tenía profundidad. Una profundidad antinatural que parecía absorber la mirada y devolver una sensación inmediata de peligro. Durante un instante breve, casi imperceptible, una silueta se insinuó dentro de esa negrura. No lo suficiente para describirla. Solo lo necesario para que la mente entendiera que no estaba sola. El silencio posterior fue peor que cualquier ruido. Porque en ese silencio comenzó a escucharse otra cosa. Respiración. Muy débil. Irregular. Cercana. No provenía del exterior ni del fondo del edificio. Parecía desplazarse dentro de la estación, moviéndose entre habitaciones cerradas, recorriendo pasillos que nadie había pisado en décadas. A veces se detenía. A veces continuaba. Como si buscara algo específico. O alguien. Las antiguas puertas de las oficinas crujieron apenas unos milímetros, sin abrirse del todo. El sonido fue tan leve que podría haberse confundido con el asentamiento natural de la madera. Pero ocurrió más de una vez. En distintos puntos.
con una cadencia que sugería intención. La estación ya no parecía abandonada. Parecía expectante. Y en medio de esa quietud cargada de presencia, el reloj detenido del vestíbulo hizo algo que no había hecho en 40 años. Avanzó un segundo. Solo uno. El chasquido seco del mecanismo resonó por todo el edificio como un disparo en la oscuridad. Después, el silbato volvió a escucharse. Esta vez mucho más cerca. El sonido del silbato no provenía ya de la distancia incierta de las vías, sino de algún punto imposible de ubicar dentro de la propia estación. No era un eco ni una ilusión auditiva. Tenía dirección, volumen, presencia. Se deslizaba por los pasillos como si recorriera un trayecto invisible, uno que solo existía para aquello que lo emitía. La niebla comenzó a filtrarse por el andén hacia el interior del edificio, arrastrándose a ras del suelo con una lentitud inquietante. No entraba empujada por el viento, sino guiada por una voluntad silenciosa. A medida que avanzaba, el frío aumentaba de forma antinatural, hasta convertir cada respiración en una nube pálida suspendida frente al rostro. Las luces de la linterna parpadearon un instante. Luego otro. No fue una falla completa, sino una vacilación breve, suficiente para alterar la percepción del espacio. Durante esos destellos intermitentes, los contornos de las paredes parecieron desplazarse unos centímetros, como si la arquitectura no permaneciera fija. El pasillo hacia las oficinas se veía más largo que antes. El vestíbulo, más estrecho. Las sombras, más profundas. En uno de esos parpadeos ocurrió algo que la razón no podía aceptar. Una figura estaba de pie al final del andén. No había estado allí un segundo antes. Tampoco llegó caminando. Simplemente, estaba. Su forma resultaba imprecisa, como si la niebla evitara revelar detalles. La altura recordaba a la de una persona, pero su postura carecía de naturalidad. Permanecía inmóvil, orientada hacia la estación, sin mostrar rostro ni rasgos reconocibles. La sensación que producía no era solo miedo, sino una certeza más oscura. Aquello no pertenecía al mundo cotidiano. La linterna volvió a estabilizarse. La figura desapareció. Sin transición. Sin movimiento. Como si nunca hubiera existido. El silencio posterior fue absoluto, pero ya no transmitía calma. Era un silencio atento, cargado de intención, similar al instante previo a un accidente inevitable. Algo estaba cambiando dentro del edificio, reorganizando el espacio con una lógica que escapaba a cualquier comprensión humana. Entonces, desde las vías cubiertas por la niebla, surgió una vibración profunda. Muy leve al inicio. Creciente después. El suelo respondió con un temblor apenas perceptible, como si una masa gigantesca se desplazara a lo lejos. No había luces visibles en el horizonte, ni sonido claro de motor, pero la sensación era inconfundible para cualquiera que hubiera estado cerca de un ferrocarril, la llegada de un tren. Un tren que no figuraba en ningún horario. Un tren que no tenía destino registrado. Un tren que, según todos los archivos, había dejado de pasar por ese lugar hacía más de 4 décadas. La vibración se detuvo justo frente al andén. Y en la quietud que siguió, se escuchó el sonido más perturbador de la noche. Puertas abriéndose. Lentas. Pesadas. Invitando en silencio a algo, o a alguien, a subir. No había nada visible sobre las vías. Ninguna estructura metálica. Ninguna luz frontal atravesando la niebla. Y aún así, el sonido de las puertas abiertas permanecía allí, sostenido en el aire con una claridad imposible de negar. Era un silencio ocupado, un espacio que parecía haber sido preparado para recibir pasajeros que nadie podía ver. La sensación no correspondía a una simple alucinación. El entorno entero reaccionaba como si algo real hubiera llegado. El frío aumentó de forma abrupta, volviéndose casi doloroso. La respiración dejó de sentirse propia, como si el aire perteneciera a otro lugar, más antiguo, más profundo. Durante unos segundos difíciles de medir, el tiempo pareció estirarse, perdiendo su ritmo habitual. Cada latido se percibía separado del siguiente por una distancia inquietante, como si la realidad estuviera fallando lentamente. Entonces comenzaron a escucharse pasos. No dentro de la estación. No sobre el andén visible. Sino en ese espacio invisible que ocupaba el supuesto tren. Eran múltiples. Desacompasados. Arrastrados.
Sonidos de movimiento sin cuerpos que los produjeran, descendiendo uno tras otro hacia el andén inexistente. Algunos parecían vacilantes. Otros, pesados, como si cargaran un cansancio interminable. La mente intentaba negarlo, pero algo más profundo entendía la verdad antes de poder nombrarla. Aquello no estaba llegando, estaba regresando. La linterna iluminó la niebla frente a las vías. Por un instante, la luz reveló formas. Siluetas pálidas, incompletas, apenas separadas del humo frío que las rodeaba. No tenían rasgos definidos, pero conservaban una cualidad humana imposible de ignorar. Permanecían alineadas, orientadas hacia la estación, como pasajeros que hubieran esperado demasiado tiempo para descender. Y entre todas ellas, una figura distinta. Más oscura, más densa, inmóvil. No descendía. Observaba. La temperatura cayó todavía más cuando esa presencia pareció dirigir su atención hacia el interior del edificio. No hizo falta ver un rostro para comprenderlo. La certeza llegó de forma inmediata, instintiva, atravesando cualquier intento de explicación racional. Aquello sabía que no estaba solo. El reloj del vestíbulo avanzó otro segundo. Luego otro. Cada chasquido sonó más fuerte que el anterior, como si marcara una cuenta regresiva invisible. Las puertas del tren inexistente comenzaron a cerrarse. Lentamente. Sin prisa. El sonido metálico se prolongó hasta volverse insoportable, arrastrando consigo la sensación de que una oportunidad, o una advertencia, estaba terminando. Las siluetas en la niebla no se movieron. Permanecieron allí, observando cómo el cierre concluía. Cuando el último golpe resonó en el aire, la vibración regresó bajo las vías. El tren partía. Pero algo no se había marchado con él. Porque desde el fondo del andén, ya dentro de la estación, comenzó a escucharse un único paso. El paso resonó dentro de la estación con una claridad insoportable. Seco. Lento. Inevitable. No provenía de la niebla exterior ni de las vías silenciosas. Estaba ya en el interior, desplazándose sobre el mismo suelo que había permanecido intacto durante décadas. Cada sonido avanzaba unos centímetros más cerca, rompiendo la última ilusión de seguridad que podía existir en un lugar así. La linterna iluminó el pasillo central. No había nadie visible. Y aún así, el polvo del suelo comenzó a alterarse. Una huella apareció frente a la luz. Luego otra. Marcas recientes formándose sin que ningún cuerpo pudiera verse, como si algo caminara entre dos realidades superpuestas. El ritmo era irregular, arrastrado, cargado de un cansancio antiguo que parecía pertenecer a otra época. Cada nueva huella borraba un poco más la distancia entre lo imposible y lo inevitable. El aire se volvió denso, casi sólido. Respirar exigía esfuerzo, como si la estación entera intentara contener a quien había entrado. Las paredes crujieron suavemente, no por deterioro, sino por una tensión interna difícil de explicar. Era la reacción de un lugar que había esperado demasiado tiempo. Entonces, el reloj del vestíbulo ocurrió por última vez. Avanzó un segundo final. Y se detuvo para siempre. En ese instante, todas las huellas cesaron a la vez. El silencio regresó. Pero ya no era el mismo. Porque algo permanecía dentro. No hizo falta verlo para comprenderlo. La certeza apareció de forma inmediata, fría, definitiva. La estación no había recibido una visita casual. Había recuperado algo que le pertenecía. Algo que llevaba años intentando regresar. Fuera del edificio, la niebla comenzó a disiparse lentamente. Las vías volvieron a quedar vacías, inmóviles, como si nada hubiera ocurrido en ellas. La carretera cercana continuó en silencio, ajena a lo sucedido unos metros más allá. Cuando llegó la mañana, la puerta principal de la estación estaba cerrada, sin señales de haber sido abierta, sin huellas en el exterior, sin rastro de luz en el interior. El lugar volvió a parecer abandonado, como siempre. Y, sin embargo, desde entonces algunos conductores aseguran escuchar un silbato lejano justo antes del amanecer. No todas las noches. Solo en aquellas en que la niebla cubre por completo las vías muertas. Un sonido breve, suficiente para recordar que ciertos trayectos no desaparecen, solo esperan. Porque hay sitios que no guardan recuerdos. Guardan presencias.
Y a veces, sin que nadie lo note, algo logra volver a casa. Si esta historia logró inquietarte, comparte los comentarios qué parte te hizo sentir más cerca de esa estación olvidada. Suscribirte permite que más relatos como este encuentren su camino hasta quienes disfrutan del misterio y la oscuridad. Tal vez la próxima historia ocurra en un lugar aún más cercano de lo que imaginas.